Caro Voltia, Juan Pablo II, el papa que viajó por el mundo, que desafió el comunismo y que fue canonizado tan solo 9 años después de su muerte. Sin embargo, su pontificado de 26 años también está lleno de sombras muy oscuras. Hoy te traigo los 5 escándalos más graves y mejor documentados que ocurrieron bajo su mandato y que él conoció perfectamente. Te advierto que esto no es para sensibles. Empecemos. Caso 1. Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo. Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, abusó de al menos 60 menores y tuvo hijos con mujeres mientras consumía drogas. Las primeras denuncias llegaron al Vaticano en los años 40. En 1978, 1989 y 1997 hubo cartas firmadas enviadas directamente a Juan Pablo II por las propias víctimas. ¿Qué hizo el Papa polaco? Pues nada, al contrario. Lo invitaba a sus viajes, lo felicitaba por sus bodas de oro sacerdotales en 1994, llamándolo guía eficaz de la juventud, y lo mantuvo como consultor del Vaticano hasta 2004. Maciel fue apartado solo en 2006, ya con Benedicto XVI. Juan Pablo II nunca lo tocó. En 2019, los propios legionarios admitieron que había 175 víctimas menores solo entre sus sacerdotes, muchos abusados por el propio Maciel o por gente que él formó. Caso 2. Bernard Law y el escándalo de Boston. Este caso es el que revivieron en la película Spotlight. Año 2002, el Boston Globe destapa que en la arquidiócesis de Boston había al menos 250 sacerdotes y trabajadores eclesiásticos acusados por abuso sexual a menores. El cardenal Bernard Law, arzobispo desde 1984, sabía de decenas de casos y en lugar de denunciarlos a la policía, los había estado moviendo de parroquia en parroquia durante años, tal como demostraron los documentos internos que el propio tribunal obligó a publicar. En abril de 2002, cuando el escándalo ya era portada mundial, Law viajó a Roma y fue recibido por Juan Pablo II en audiencia privada. Según las crónicas oficiales del Vaticano y los periodistas que cubrieron el encuentro, el Papa lo abrazó, lo consoló y en palabras de los comunicados del Vaticano de aquellos días expresó confianza y aprecio por su trabajo pastoral. Juan Pablo II rechazó en 2 ocasiones la oferta de renuncia que Law le presentó en esa misma visita. Law terminó dimitiendo el 13 de diciembre de 2002. Pero solo después de 11 meses de la presión mediática y de que la mayoría de sus propios sacerdotes y fieles le pidieran que se fuera. Y aquí viene la parte que más indignó a muchas de sus víctimas. En mayo de 2004, Juan Pablo II lo nombró arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, uno de los cargos honoríficos más prestigiados y mejor remunerados del Vaticano, con palacio incluido. Law vivió allí cómodamente, presidió una de las misas de novenario tras la muerte del propio Juan Pablo II en 2005 y falleció en Roma en 2017 sin haber sido juzgado penalmente. Caso 3. El Banco Vaticano y el cadáver de Roberto Calvi. Año 1982. Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, aparece ahorcado debajo de un puente en Londres. El Ambrosiano debía 1.400 millones de dólares al Banco Vaticano, dirigido por el arzobispo Paul Marcinkus. Se destapa lavado de dinero mafioso, tráfico de armas y financiación clandestina a Solidaridad en Polonia con dinero sucio. Juan Pablo II se negó a abrir los archivos del banco y protegió a Marcinkus con inmunidad vaticana. Y el Vaticano terminó pagando 250 millones de dólares a los acreedores sin admitir culpa penal. Marcinkus vivió libre en Arizona hasta el año 2006. Caso 4. Hans Hermann Groher, el cardenal de Viena. Año 1995. El cardenal Hans Hermann Groher, amigo personal de Juan Pablo II, es acusado por decenas de ex seminaristas de abuso cuando era profesor y obispo. Las acusaciones eran tan graves que en 1998 tuvo que abandonar Viena. Juan Pablo II nunca lo sancionó públicamente, le permitió seguir siendo cardenal y vivir con dignidad hasta su muerte en 2003. El actual arzobispo de Viena, el cardenal Schönborn, años después admitió que Ratzinger quería investigar, pero que Juan Pablo II no quiso creer las acusaciones contra su amigo. Caso 5. La canonización express de José María Escrivá y el poder del Opus Dei. Año 2002. Juan Pablo II canoniza a José María Escrivá de Balaguer en tiempo récord. Según Kenneth Woodward, editor de religión de Newsweek y autor del libro Making Saints, el Opus Dei controló casi por completo el proceso, financió gastos millonarios y excluyó prácticamente a todos los testigos críticos. Según el cardenal José Saraiva Martins, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos en 2002, hubo presiones y fue excepcionalmente rápido. Y según más de 3.000 teólogos y sacerdotes que firmaron una carta abierta en 2002, aquello fue una manipulación del proceso. Muchos católicos de entonces y de ahora lo vieron como el pago político y económico por décadas de apoyo del Opus Dei al Papa polaco,
especialmente en España y América Latina. Juan Pablo II fue un gigante histórico, pero en temas de abusos sexuales y corrupción financiera priorizó la imagen de la iglesia, la lealtad personal y el dinero, por encima de la justicia y de las víctimas. ¿Fue ingenuidad, presión política, miedo a que la verdad debilitara más a la iglesia? Tú decides. Déjanos en los comentarios cuál de estos 5 casos te parece más grave y si quieres que profundicemos en alguno en un próximo video. Y si tú crees que la canonización de Juan Pablo II tuvo que haber sido tan rápida. Suscríbete si quieres más videos sin filtro sobre la historia real de la iglesia. Nos vemos en la siguiente. No olvides que esto no es periodismo. Hasta la próxima. Chao.